Saludos, estamos en el espacio Vamos a Conversar, por el que damos las gracias a la UTV por este espacio, que lo hacemos en coordinación con la Asociación Mujeres en las Artes, para hablar un poco acerca de lo que es la Bienal de las Artes Visuales, pero también de lo que es todo el movimiento de arte contemporáneo, arte moderno y todas las expresiones artísticas distintas que se dan en el país, que no es algo nuevo y precisamente de eso queremos hablar, sino que ya es una expresión que se ha abierto un espacio importante en Honduras y que es necesario que más gente la siga conociendo. Hoy vamos a conversar con tres artistas reconocidos del país. Vamos a conversar con el artista Lester Rodríguez, quien participa en esta Bienal que se está realizando actualmente en el Museo de la Identidad Nacional y en la Galería Nacional de Arte, y que además ha sido escogido para representar a Honduras en lo que va a ser la Bienal Centroamericana, que se realizará en Panamá a inicios del próximo año. Está el amigo también artista Bayardo Blandino, quien es el director artístico de Mujeres en las Artes, quien es desde hace ya más de 6 años la precursora de todo esto en el país y quien es la responsable de montar esta Bienal que llega ya a su 6ª edición, ¿verdad? A su 4ª edición. Ojalá ya vamos a llegar a la 6ª edición. Y bueno, Mujeres en las Artes, además del montaje de la Bienal, ha venido trabajando, abriendo espacios a nuevos artistas, formando nuevos públicos y creando pues estas oportunidades en las que muchos artistas han podido demostrar su talento. También estamos con el artista hondureño Dan Vallecillo, también de reconocida trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional, quien ha participado en otras bienales y en esta ocasión no lo hace, pero que también tiene un amplio conocimiento de lo que está pasando en la región y en Honduras, y vamos a tratar de platicar con los tres sus diferentes perspectivas, sus diferentes visiones, y vamos a empezar con Lester, pues, que participa en esta bienal. Solamente Lester, este es el primer programa que hace la UTV sobre todo este movimiento artístico que hay en el país, para que le comentes a la gente un poco qué significa la Bienal y pues por qué estás participando vos aquí en ella. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy importante que se abran estos espacios también como para poder discutir un poco sobre lo que se está haciendo en el país a nivel de la producción visual y quizás algunas de las tendencias que se están manejando. La Bienal básicamente es un evento que se realiza cada 2 años. Hay varias bienales alrededor del mundo y bueno, Centroamérica también tiene una, ¿no? O sea, que un poco trata como de aglutinar un poco de la producción de lo que se hace durante esos 2 años intermedios, y en el caso de Honduras, pues particularmente la Bienal hondureña, digamos de que es una plataforma, ¿no? que bueno, muestra algunos de esos procesos. Yo creo de que como evento es un evento valioso en la medida en que no solamente permite visualizar estas propuestas que muchos artistas desarrollan, sino también invita de una u otra forma al diálogo alrededor de estos procesos y también a la discusión, ¿no? de cómo se está entendiendo esa forma de producir el arte y las ideas en el contexto actual en Honduras. Bayardo, como dice Lester, en Honduras hay otras bienales también, ¿no? Hay diferentes convocatorias para bienales, que son eventos que se realizan cada 2 años, en la que artistas participan con sus obras, cada quien con su dinámica distinta. Pero ya que esta es la 4ª bienal que hace Mujeres en las Artes y que cada vez son más grandes, ¿qué fue lo que motivó a hacer una bienal de las artes visuales, ¿no? ¿Por qué hacerlo aquí en Honduras? Bueno, hay que tomar en cuenta que los inicios de la Bienal de Honduras en 1998 era una bienal de pintura, y que actualmente estamos hablando de un ámbito más abierto, más diverso, interdisciplinario. Entonces, la perspectiva de albergar todas las propuestas dentro de un ámbito de las artes visuales es mucho más de provecho para toda la producción que está ocurriendo en este momento. Creo que se entiende en este contexto en el que estamos actualmente exhibiendo esta 4ª edición, de que artes visuales ya prácticamente ha abarcado todas las disciplinas que conocemos, ¿no? Estamos hablando de videoarte, video performance, el performance, la fotografía,
y siempre la pintura, entre otras, pero que en la actualidad ya no se discute sobre la disciplina, sino más bien sobre las propuestas y el desarrollo conceptual de las propuestas. Tal vez si nos podrías explicar un poco cómo se ha ido conformando la Bienal, porque para que la gente lo entienda, no es un concurso, ¿no?, de una carrera entre artistas, ¿no?, sino que es un concepto un poco más amplio. Tal vez si podrías hablar un poco acerca de eso. Es un compendio, porque finalmente cada edición va tratando de hacer una lectura de la coyuntura actual y también va reuniendo un equipo de profesionales que van acompañando el proceso de los artistas y la forma en que los artistas también van incidiendo con su producción en el contexto local. O sea, realmente la Bienal de Honduras es una bienal local, yo siempre lo digo, o sea, es una bienal para artistas hondureños con artistas hondureños. Todavía no hemos tenido la posibilidad de ponerlos a dialogar con artistas de otras regiones dentro de Honduras, que es una posibilidad que puede darse a futuro, pero por los momentos estamos como asistiendo a ver los resultados de 2 años de intermedio entre cada bienal, y lo interesante es ver cómo se renueva cada vez más las propuestas. Adán, ¿cuál es el aporte que para vos deja la Bienal para el contexto nacional que vive el país, pero también para el contexto artístico que existe en Honduras y en la región actualmente? Bueno, la Bienal es un evento que ya es muy esperado por cierto sector del público, del ámbito, digamos, del ámbito cultural de la ciudad de Tegucigalpa sobre todo, aunque también convergen personas de diferentes regiones del país. Es un evento que ha ido ganando con el tiempo una mayor difusión y también ha ido despertando un mayor interés en sectores, sobre todo de un público bastante joven, que me parece muy valioso el diálogo que se genera con este público joven, precisamente porque es una bienal donde el énfasis es lo contemporáneo, ¿no? Pero lo contemporáneo entendido en unos términos en los cuales es el arte o las obras que se presentan durante la bienal responden a unos valores distintos, digamos, a los de la tradición moderna. No son mejores ni peores, simplemente diferentes. Es la oportunidad para la gente de entrar en contacto con el arte de su tiempo, no solamente porque se hace durante ese tiempo, sino porque, como decía anteriormente, el arte también se convierte en un vehículo de estos valores, de lo contemporáneo. Y en ese sentido tiene una importancia que va más allá del ámbito de las artes visuales, ¿no? Y adquiere una importancia ya social, porque precisamente también los artistas están interesados en concentrarse y transmitir a través de sus obras unas problemáticas sociales compartidas, ¿verdad?, por la sociedad hondureña en este caso. Como ya lo mencionaba Bayardo, es una bienal que está dirigida para que participen artistas locales, ¿verdad? Y eso es muy importante porque permite entablar a través del arte ese diálogo con esos públicos nuevos, ¿verdad? Y públicos que al mismo tiempo están creciendo con esta nueva tendencia, digámoslo así, de las artes visuales, que no es tan nueva, pero que si lo comparamos, digamos, con otras tradiciones como la de la pintura, sí es más reciente, ¿no? En este caso, los tres comparten precisamente eso. Son artistas que decidieron salirse de esos esquemas tradicionales de expresión que había en el país, ¿no?, de esas formas tan sencillas de decir las cosas, ¿no?, de expresarse, tanto de la forma técnica como de la parte del mensaje que querían dar. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo ha cambiado la situación de cuando ustedes empezaron a querer expresarse de manera distinta y empezaron a hacerlo actualmente? Porque todavía hay gente hay gente que mira esta obra, por ejemplo, es una obra de Adán que me decís presentaste en España este año. Hay gente que mira esto y dice, me gusta esa obra de arte, ¿no? Pero hay otra gente que lo mira y todavía se pregunta qué es, ¿verdad? Todavía no ha llegado al público hondureño la información suficiente para entender o para leer o para acercarse siquiera, para saber que hay una bienal y poder venir aquí a la galería, pasan enfrente todos los días y no entran.
¿Cómo ha sido el proceso para ustedes como artistas desde que empezaron hasta ahora y qué factores podrían decir ustedes que han sido determinantes en las cosas buenas y en las cosas malas? No sé, ¿quién quiere empezar? Pues quisiera aportar que para mí la Bienal es un terreno neutro y que la Bienal como evento bienal en el que se reúne toda esta producción no es solamente el dispositivo de exposición, sino que alrededor de un evento como este es necesario también considerar la formación del público, que estábamos hablando de hace poco, la producción editorial de la misma Bienal, generar contenido, porque el problema es que podemos tener bienales paralelas a esta, dentro de esta nomenclatura, pero igual no generan contenidos, no generan un aporte a la historia del arte local, por decirlo de alguna manera, a la historia del arte hondureño. Entonces también la Bienal, desde ese andamio, lo que busca generar es precisamente cómo ir articulando toda esa capacidad que puede darse dentro de un ámbito de exhibición como este. Yo lo veo desde ese punto de vista, como experiencia detrás de la coordinación de una Bienal como esta. O sea, la Bienal ha venido trabajando también formando al público, ¿no? O sea, sí. Incluso también es formando un acompañamiento también a la producción del artista y también al público. No solamente se trata de exhibir por exhibir, que ese es el reto. Cada edición es como un reto de ver de qué manera el público puede tener mayor capacidad de apertura y de acceso también. No se trata en este momento de ponernos a pensar si el ticket de entrada a la galería cuesta 30 a 15 lempiras, sino más bien es poder generar todos los mecanismos para que genere esa apertura hacia el público. ¿Ha mejorado el diálogo? ¿Ha cambiado el diálogo con el público? Bueno, yo creo de que sí, hay mayor receptividad por una parte. Claro, sí, hay que evaluarlo cualitativamente, ¿no? Siento que todavía el acceso a la cultura y sobre todo al disfrute de este tipo de espacios sigue siendo limitado y en buena medida tiene que ver por supuesto, con un problema cultural, ¿no? Es decir, la cultura nunca ha sido prioridad, por lo menos en este contexto. Sin embargo, siento que hay una apertura muchísimo más amplia que también, como mencionaba Adán, como mencionaba Bayardo, está invitando, está involucrando a nuevos públicos, a un nuevo tipo también de espectador que no solamente cumple un rol pasivo, ¿no? de ir y ver la pieza, sino también de generar interpretaciones y sentidos alrededor de eso que está viendo, ¿no? O sea, más allá de que sea que esto se comprenda en su totalidad o no se comprenda, o sea, digamos de que esto va generando, ¿no? Una expectativa, ¿no? Alrededor de la idea que en este caso el artista está tratando de generar. Yo quería agregar un poco con respecto a la pregunta que hacías de cómo miramos, por lo menos, cómo ha cambiado este panorama. Por lo menos en mi caso, quizás hace unos 10 años era un poco complicado hablar sobre este tipo de eventos, por lo menos desde la perspectiva local. Habían muchas condiciones que bueno, se dificultaban posiblemente la conformación de un proyecto como este, pero se contaban con otros espacios que son igualmente valiosos, que hoy en día ya no están, pero que siento que de una u otra forma se han ido transformando y han ido también como modificando la dinámica en que los artistas producen, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay que recordar la extinta antología de las artes plásticas y visuales, que durante muchos años fue como el evento que aglutinaba no solamente parte de la tradición plástica del país, sino también posteriormente y de manera paulatina fue involucrando digamos nuevos medios, ¿no? Es decir, también nuevas propuestas que avanzaban hacia otro tipo de intereses sobre los cuales los artistas estaban interesados trabajar. Y bueno, por otro lado, también no quisiera dejar de destacar la labor que cumplieron en su momento los colectivos de artistas que, bueno, en su mayoría nosotros
hemos estado ya sea en alguno u otro o trabajando en forma de colaboración, lo que también generó, por lo menos durante un buen tiempo, que hubiera una dinámica de proyectos colectivos, de diálogos, de intercambios bastante fluido, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, de Artería, de lo que fue Cuartería, de lo que fue el Círculo, generaron proyectos, ¿no?, que iban orientados precisamente a ese intercambio de ideas, que creo que de una u otra forma también han sido como la antesala o una pequeña plataforma que ha permitido también la construcción entonces ahora de un espacio, digamos, más estructurado, quizás más formal para el desarrollo de esas ideas y de esas perspectivas. Yo sé que es difícil pedirle a alguien que es parte de una generación que describa una generación, ¿no? Ese es trabajo de los historiadores normalmente. Pero ustedes sí son parte, digamos, de un grupo de artistas que pues han hecho sus trabajos distintos, pero como dice Lester, se han visto en muchos espacios. Yo me acuerdo que la Antología de las Artes fue donde empezó el debate, ¿no? Que los detractores de esta expresión artística atacaban, ¿no? Decían, eso no es arte, no merecen un espacio, no tienen por qué abrirle las puertas, sáquenlos de aquí. Eran casi vistos como los exiliados de las artes en Honduras, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes hablaran un poco de cómo, qué características tuvieron, o qué características, ya sea sociales o estéticas o tecnológicas, permitieron un salto para crear esto, ¿no? Porque la Bienal, como dice Bayardo, es un espacio neutro. Sin artistas la Bienal no existiría, pues. ¿Qué creen ustedes que ha motivado esa creación de nuevas expresiones? Ahorita estamos viendo algunas de las obras de Lester, ¿no? De su proceso como artista, y me gustaría que hablaran un poco a su percepción, qué ha permitido de que esto se haya dado aquí en Honduras. No sé quién. Yo creo que el mismo cambio social, ¿verdad? Si bien es cierto, como bien nos señalabas, el tipo de trabajo que se presentaba en la antología generaba hace algunos años algunas reacciones adversas, ¿verdad? Sin embargo, paralelo a la realización de eventos como la antología y previo a la realización de la antología que se hacía al final del año, había toda una serie de exhibiciones, de intervenciones en los espacios públicos, de talleres, conversatorios, conferencias. No ha sido una cosa que la institucionalidad, digamos, haya favorecido de una manera unilateral. La institución ha sido un interlocutor también en este proceso, pero paralelo a eso, habían una serie ya de aportes que venían de los mismos colectivos, de las instituciones, Mujeres en las Artes, que ha tenido un papel protagónico, digamos, en todo este proceso. No se puede dejar de lado esos aportes que paralelamente a nuestra presencia en estos eventos ya venían haciendo un trabajo fuerte. Yo sí creo firmemente que el cambio se ha dado gracias a la misma necesidad de transformación de la sociedad, ¿no? Y ahí insisto en el término de lo contemporáneo no en cuanto a ser solamente hijos e hijas de nuestro tiempo, sino a transmitir esos valores que responden al espíritu de nuestro tiempo, no solo a nivel de un discurso, ¿no?, sino también a través de la misma modificación de las formas y los medios sobre los cuales los artistas se están expresando. Responde al espíritu de nuestro tiempo, no es una cosa forzada o antojadiza, ¿verdad? Y también sobre el tema de cómo ese recelo, yo creo que ya se ha ido quedando atrás un poco, ¿no? Qué es arte y qué no es arte, ¿no? O sea, ya la gente, aunque todavía no es tan masiva como uno quisiera, ¿no? La afluencia del público es un público mucho más grande, más conocedor de a lo que se va a enfrentar. A mí me gustaría hablar un poco acerca de cómo la Bienal
siguiendo lo que decía Dan, refleja esa posición contemporánea, ¿no? Cada bienal ha tenido una connotación distinta, ¿no? La bienal de hace 2 años, que fue aquí en la Galería Nacional de Arte, que fue en el 2010, a pocos meses del golpe de Estado, fue un manifiesto político, pues, o sea, eran artistas queriendo decir muchas cosas, ¿no? En una obra. Y en esta bienal vemos ya obras siempre con mucho contenido social, pero ya con un discurso más elaborado, más profundizado en los problemas del país. Ya no solamente es la ganas de atacar a algo, sino querer explicar el por qué. ¿Hacia dónde va enfocada hacia dónde nos mira ustedes que van como artistas? ¿Hacia dónde va este movimiento? Porque tal vez en la Bienal Centroamericana del 2008, que Honduras fue sede, muchos creyeron de que los artistas visuales y los contemporáneos y los modernos, o como las diferentes formas que se les llama, ¿no? Sobre todo en los periódicos tradicionales del país, iban hacia la institucionalización, ¿no? A la consagración dentro de los grandes museos. Y después, 2009, pues se da el golpe de Estado y hay otras expresiones. Y el país, bueno, entra en una crisis social bastante profunda y ahora estamos en esta bienal. A partir de aquí, a pesar de que pueden pasar muchas cosas en el futuro, ¿hacia dónde creen ustedes que va este movimiento nacional y regional? Yo creo en la retroalimentación de la misma capacidad que tienen los artistas para aglutinarse y para irrumpir en nuevas propuestas, sean colectivos, sean proyectos de formación como los que ha estado trabajando Lester con su proyecto de Nómada y anteriormente a Nómada Tacón, que es un proyecto regional, que yo creo que de ahí donde hemos podido más o menos denotar ese avance y esa necesidad de los artistas emergentes en formación de querer como irrumpir dentro del ámbito contemporáneo, por decirlo así, una producción contemporánea. Al igual, creo que las instituciones que a veces no nos llevamos los méritos, ¿cómo te dijera?, concretos en estos procesos, yo pienso que las instituciones tienen que ir entendiendo de la apertura que también los artistas están dando para su producto de arte. O sea, para nosotros como plataforma bienal, en esta oportunidad contar con 2 sedes, más allá de la extensión de los proyectos de los mismos artistas, es también poner a dialogar a este tipo de institución para que vean la capacidad que tiene en sí la producción que se está haciendo y la capacidad de los artistas para irrumpir en estos espacios. Ese sería mi primer punto de vista. ¿Y ustedes cómo en tu caso? Bueno, yo creo de que el 2009 de una u otra forma marca una ruptura que termina siendo interesante para no solamente dentro del plano de una coyuntura política y social, sino también como un desglose, ¿no? En este caso de discusiones o reflexiones más profundas sobre cuál es la función del arte dentro del espacio social. Yo creo de que por lo menos el arte a veces plantea problemas de su entorno y otras veces habla sobre sus propias características como objeto artístico. Y es un poco también parte de esa diversidad que posiblemente plantea el panorama futuro de la producción hondureña, ¿no? Es decir, evidentemente cada artista tiene como preocupaciones muy personales, ¿no? Habrán algunos que evidentemente la resolverán a partir de sus búsquedas o experimentaciones con objetos, materiales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues habremos otros que consideramos de que el arte como proceso, más que un objeto, termina siendo una acción que envuelve a todo un conjunto o un conglomerado de sujetos participantes de ese acto creador, ¿no? Yo por lo menos en lo personal miro el futuro de la producción artística sobre todo en manos de la educación, ¿no? Me parece de que eso es fundamental. Es decir, un contexto como el nuestro sabemos de que tiene muchas debilidades, sobre todo en términos institucionales, ¿no? Es decir,
Sabemos de que existen muy pocas instituciones con las que realmente se puede contar para el desarrollo de estos procesos, y Mujeres en las Artes es el caso de una de ellas, pero creo de que en este caso también la labor del artista a nivel de contribución en esos procesos creativos puede marcar sobre todo un aporte muy sustancial en la medida en que también genera espacios de convivencia, de diálogo y de formación con otros artistas, quizás nunca de una manera vertical, sino más bien horizontal, ¿no? Tratando como de entender sus procesos también, cuáles son sus intereses, sus ideas y hacia dónde apuntan. A mí me pareció interesante que sobre la obra con la que estás participando en esta Bienal, dos periódicos, que no vamos a decir los nombres, con posiciones editoriales muy distintas uno del otro. En uno se refería como tu obra como una manera de expresar los problemas que existen con la crisis agrícola en el país y las relaciones entre las personas y lo íntimo y lo social y lo colectivo, ¿no? Y otro decía, refleja la problemática campesina en el Bajo Aguán. Eso, así, pa. O sea, su obra ahora se enfrenta también a un contexto distinto, ¿no? Ya no solo se les ve a la obra del artista como la foto del cóctel, ¿no? Sino que ya hay un aprovechamiento, aunque sea eso, para levantar un discurso. ¿Cómo se sienten ustedes en ese contexto? Pues, ¿cómo se sienten ustedes con esa responsabilidad incluso que la gente va? Y bueno, Adán se presenta y la gente va, ya tiene un grupo de personas pendientes de lo que hace, vos tenés un grupo de personas pendientes de lo que hace, MUA hace una exposición y la gente va y va a criticar fuerte o a aplaudir, pero la gente va ya con una expectativa. ¿Qué significa eso para ustedes, ¿no? Que ya tienen fans, ya tienen un grupo fuerte de gente que está pendiente de lo que están haciendo? Pues más que fans, yo diría que es un público con el que hemos ido creciendo también. Y eso es muy satisfactorio, porque sí uno encuentra constantemente detractores de las artes visuales. Sin embargo, digamos, es gente que sus comentarios no tienen una gran incidencia. Creo que lo que sí realmente afecta es una institucionalidad muy precaria, muy cómoda, poco tolerante con las nuevas manifestaciones del arte, con unos criterios del arte muy anquilosados todavía, incluso para valorar la misma historia del arte moderno en Honduras. Siempre se piensa o la tendencia es a pensar en las obras de arte como elementos decorativos de un libro o de una exposición o de un homenaje. Sin embargo, no tenemos muy poca investigación seria en el campo del arte. Muy pocos historiadores se interesan por indagar y por registrar y valorar todos estos procesos del arte, incluso del mismo arte moderno en Honduras. Y eso sí me parece que tiene unas repercusiones más dañinas, digámoslo así, ¿no? Es importante también que las instituciones se pongan en sintonía con esas necesidades y esos procesos, y que cumplan el rol que les corresponde en ser una serie de intermediarios, pero para facilitar, digamos, el acceso a la cultura, para democratizar realmente la cultura, y no convertirse en monopolio, digamos, de ciertos estereotipos de cultura que en el país se quieren reafirmar. Me parece que si en esa dirección se trabaja con un mayor compromiso, con una mayor voluntad, los resultados internamente y hacia afuera van a ser mucho mejores, pues, porque también afuera se conoce muy poco de los procesos del arte en Honduras, y es precisamente por estas carencias, ¿no? Y ya que este es el canal de la universidad, que es como la institución que, digamos, de la cual se espera
una responsabilidad académica en cuanto a la sistematización, el estudio de todos estos procesos, yo esperaría que la universidad tuviera un rol más activo en cuanto a publicaciones y a procesos de investigación. Ahora con la creación de este proyecto de arte sí se ve que hay como una convocatoria, investigaciones, pero esperamos que eso no sea una cosa que se dé únicamente porque el proyecto comienza, ¿no? Sino que cada vez de parte de la universidad exista un mayor apoyo al estudio y apoyo a los procesos mismos de la producción, no solo de las artes visuales, del teatro mismo, de la música, ¿verdad? Y otras expresiones y manifestaciones artísticas, porque realmente se han construido ya procesos. Tenemos algunas publicaciones también de arte que han sistematizado ciertos periodos, pero son insuficientes y han sido proyectos que se han logrado gracias a una voluntad personal de nosotros mismos como actores del medio, ¿no? Y no tanto con un gran apoyo institucional como debería darse de parte del Estado y las instituciones educativas. Sí, estamos viendo ahora ya algunas de las obras de Adán. Esta es Placebo, no sé si es la misma de la antología. De la última antología. ¿Verdad? Esta fue la ganadora de la última antología, ¿verdad? Esa obra, yo me acuerdo que cuando se presentó, se vino el mundo abajo, ¿verdad? Así, se cayó. Porque esta obra, a ver si los compañeros aquí nos ayudan, la enfocan, ganó lo que fue yo no quiero decir que por eso fue la última antología, pues, pero hubieron debates tan fuertes que pareció un rompimiento. Esto se da un año después de la primera Bienal, sí, ¿verdad? No han pasado 10 años todavía, estamos en el 2012. O sea, ¿ustedes creen que estamos todavía en un proceso en un punto de inicio o en qué momento creen que estamos ahora? Estamos en una intermediación. Para mí que todavía no hemos llegado a ese punto álgido de ya situar la producción contemporánea como tal. O sea, yo pienso que lo importante de esto es ver que, bueno, has hecho una comparación de 5 años, la Bienal ya lleva 4 ediciones, que en tentativa son 8 años. Es muy reciente todavía, es como todavía un proceso que necesita consolidar aún más. Algo que para nosotros nos interesa es, y siempre lo ponemos como primer término, es el término de la profesionalización. Y para muchos no es muy entendible, o sea, o quizás para algo otros sí, pero cuando nosotros hablamos de ese término es que queremos realmente contribuir a la formación de un artista en toda su formación. O sea, participar en la Bienal no solamente se trata de producir una obra, no tiene que interactuar con otros actores, tiene que realmente recurrir a su cuerpo de obra, tiene que realmente elaborar todo este procedimiento que lo va a hacer llegar a concebir un proyecto de arte como tal. Entonces es un proceso en que algunos lo logran, otros se quedan en intermedio y otros lo hacen con mucho éxito. Yo pienso que cuando se habla de la internacionalización del arte hondureño, yo siempre digo de que los ejemplos que tenemos, las buenas prácticas que tenemos, como ha sido el caso de Adán y de Lester, que van dentro de esa ruta internacional, es porque hay un proceso detrás. No es solamente una producción espontánea, por decirlo de alguna manera, sino que hay un cuerpo de obra que realmente lo avala. Y eso que acabas de mencionar ahorita, entre la última antología y este momento en el que estamos, realmente yo pienso que la situación ha cambiado. No hay mucha variación en cuanto a la percepción. Siguen habiendo... Es una situación de situar el ámbito del objeto de arte, dónde se encuentra. Y por eso en esta Bienal hicimos una pequeña, modesta recopilación a través de este proyecto de curaduría de Gustavo Larache, que recopiló estas piezas objetuales, no con el fin de hablar del objeto como tal, como objeto artístico, más que todo pretendiendo aproximarse a por qué en Honduras se sigue produciendo de un lenguaje indeterminado. O sea que todavía hay unas variantes que no se logran procesar. Entendiendo que todavía estamos en ese periodo, bueno, no son 10 años todavía, pero, y sí, retomando lo que decía Bayardo, ustedes que han estado afuera del país, en bienales y en galerías y en exposiciones,
¿Cómo se sienten como artistas hondureños? Me refiero a qué cosas sienten ustedes que el país ha logrado avanzar y qué cosas, pues obviamente todavía hay limitantes. No sé cómo podríamos, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, cómo le podríamos explicar el contexto que vive el arte visual afuera de Honduras, ya sea en Centroamérica como en otras partes. ¿En qué modalidad están allá? Hay algo que a mí me parece muy valioso del contexto local, y es que todavía el peso del mercado del arte no juega un rol protagónico como en otros espacios de, digamos, de más activos en cuanto a las artes visuales, y para ser más específico, en países, por ejemplo, países del primer mundo y algunos países latinoamericanos con unas economías más industrializadas. Y eso me parece que hasta ahora es una ventaja, porque los artistas en Honduras en verdad han estado haciendo su trabajo no solo por convicción, ¿no?, sino también porque hay mucha pasión por lo que se hace. No se está pensando, digamos, en términos de insertarse en un mercado y todo lo que eso implica, porque obviamente no hay un mercado del arte contemporáneo en Honduras. Eso va a ir cambiando poco a poco. Sin embargo, hasta ahora a mí me parece que es una ventaja, porque en estos contextos el papel del mercado condiciona mucho, ¿verdad?, lo que los artistas hacen, y deja por fuera también otras manifestaciones que no encajan, digamos, con este espíritu, ¿no?, mercantil del arte. Yo en verdad no hago mi trabajo a partir de un sentido de nacionalidad. Siento que para mí es muy importante el contexto donde yo nací, donde yo vivo. Paso buena parte del año fuera de Honduras, pero aquí es donde yo tengo mi taller, y toda la mayor parte de mis obras tienen que ver con esta realidad. Y para mí eso ha sido una cosa muy, muy gratificante, el poder hacer arte desde una realidad con unas características sociopolíticas muy, muy particulares. Pienso también que es importante como profundizar más en esas manifestaciones estéticas que no pasan, digamos, por esta formación eurocéntrica de cómo concebimos el arte, ¿no? La estética es algo que está por encima del arte. Todo arte obviamente es estético, ¿no?, pero no toda estética es arte. Sin embargo, hay una riqueza cultural en esta sociedad, una riqueza estética que todavía se ha explorado muy poco, ¿no? Y pienso que esa es otra ventaja que tenemos en relación, digamos, a otros contextos. Insisto en lo de los públicos. Aquí la gente no ha perdido todavía la capacidad de fascinarse, ¿no?, de ser curiosos, y esa es otra cosa a la cual se le puede sacar mucha ventaja a la hora de mostrar la obra en otros contextos. Sí. Bueno, yo quisiera aportar algo también con respecto a eso que mencionaba Dan, y en efecto, o sea, constituye hasta cierto punto una ventaja el hecho de que la mayor parte de estas manifestaciones en la producción local parten de un interés muy, muy genuino. No quiero decir con esto que los artistas que de repente producen dentro de otro tipo de sistemas o economías no lo hacen desde esos mismos intereses, pero en el caso particular de Honduras, yo diría que también en algunos contextos de la región, esa producción es precisamente el resultado de búsquedas personales, de intereses bien particulares, que definitivamente no están mediados en primera instancia por una satisfacción, en este caso de un tipo de mercado en particular que reclama un tipo de producto artístico en particular. Yo creo de que eso es un gran potencial. Sin embargo, también creo que eventualmente
es necesario replantearse por lo menos la forma en cómo estos procesos se están desarrollando, sobre todo en cuanto al apoyo, ya no en este caso institucional, sino más bien en las estrategias que el artista busca para poder desarrollar muchas de esas propuestas, ¿no? O sea, recordemos de que en muchos casos hay artistas que se dedican como a trabajar una parte, ¿no? O sea, para luego poder financiar algunos de sus proyectos, y algunos otros que trabajan como de lleno en esa producción, pero que siempre termina siendo como un poco complejo ya a la hora estrictamente económica de resolver, ¿no? O sea, algunas de esos de las propuestas que se quiere plantear. Yo creo de que es algo que finalmente es una cuestión logística, pero sí creo de que de una u otra manera tiene una incidencia dentro de la producción, sobre todo en un contexto de crisis, ¿no? O sea, como en la que se encuentra el país en este momento. Finalmente son como preguntas que siempre quedan en el aire, o sea, es decir, cómo solventar solamente estas cosas, ¿no? Es decir, pienso de que no solamente bastará, obvio, con la buena disposición, las ganas y la buena voluntad para poder realmente impulsar un proceso que se vaya consolidando, sino que también requiere, por supuesto, de un apoyo que permita precisamente el desarrollo, digamos, más sistemático de esa producción. Por otro lado, yo pienso de que lo que está ocurriendo ahora mismo en el contexto, pues sí, es difícil como evaluarlo, ¿no? Exactamente, como de decir, bueno, o sea, lo que está pasando exactamente es esto, o sea, lo que están produciendo los artistas es esto, lo que les interesa hacer es esto. No solamente en el caso de las artes visuales, sino también en otras áreas. Pero sí es muy cierto que es evidente un interés por la búsqueda de nuevos lenguajes, por la búsqueda de colaboraciones, de intercambios con artistas, que en este caso no necesariamente pasan por intercambios solamente en las mismas áreas, sino también interdisciplinariamente. Y yo creo de que eso es muy valioso porque de una u otra manera está articulando cada vez más ese escenario en donde el artista está produciendo. Evidentemente hace falta, por supuesto, trabajar muchas otras áreas, o sea, el proceso de profesionalización, el proceso de sistematización de esos proyectos, y yo creo de que en la medida en que se logren consolidar esas áreas, creo de que evidentemente pues esa producción va a ir desarrollándose cada vez más. ¿Qué estrategias podríamos decir han tenido éxito y cuáles no? En el tema, por ejemplo, de no hay un mercado, ¿verdad? En el país, al menos, un mercado fuerte que compre el arte visual, ¿no? Pero ¿qué cosas sí han resultado, qué estrategias han sido exitosas? No sé si nos podrían comentar ustedes así, qué cosas están bien, qué cosas podrían estar mejor. Bayard. Yo siempre he apuntado a la circulación. Se habla mucho de que el arte hondureño no circula mucho, o sea, yo creo que viceversa, por Honduras igual hay periodos de alta circulación, baja circulación. Entre más relaciones hayan de intercambio, al menos regionalmente, es una de las mejores, digamos, plataformas que se pueden tener para la difusión y para la misma producción. Para mí la circulación siempre ha sido el tema pendiente de la producción contemporánea, por ejemplo. Ese quedaría pendiente todavía, pero ¿qué cosas? La formación, entiendo yo que esa va bien. Veamos que... Bueno, yo creo de que hay proyectos independientes, ¿no? O sea, que tratan como de hacer un aporte modesto dentro de esas áreas. Por supuesto, si nos vamos sobre todo a cuestiones ya más puntuales, como cuestiones curriculares, procesos pedagógicos que se desarrollan sobre todo en el caso de la universidad pública, ¿no? Es decir, la universidad pedagógica que tiene una carrera de arte, la misma Escuela de Bellas Artes. Vemos de que hace falta, en el caso de la educación formal,
evidentemente una reestructuración de todo un plan de estudio bastante anquilosado, ¿no? Sin embargo, yo pienso de que en el caso de los proyectos de educación no formal sí hay como una alternativa también que complementa, digamos, esas otras áreas. Yo pienso que una estrategia que funcionó muy bien durante la primera época del 2000 es evidentemente el trabajo en colectivos, pero por supuesto esto supone otro tipo de discusiones sobre cuáles son ya los intereses particulares de cada artista, ¿no? O sea que evidentemente lo van llevando hacia nuevas búsquedas que no siempre son como coincidentes con un trabajo estrictamente como las de un colectivo de artistas que pues quizás tienen como un programa específico de trabajo. Adán, para vos, ¿qué estrategias han estado bien y cuáles faltan? Pues yo insisto mucho, se ha querido darle o tener unas expectativas sobre la Escuela de Bellas Artes, recargar, digamos, las expectativas que hay sobre la Escuela de Bellas Artes cuando deberían de ser las universidades las que deberían de estar cubriendo estas necesidades, ¿no? O sea, la Bienal es algo que se da cada 2 años y hay que decirlo, es gracias al aporte de una institución privada que no es ni siquiera del país, lo cual me parece vergonzoso también, ¿no? Y afortunadamente gracias a esta empresa privada es que no es del país, pero que tiene inversiones en el país, es que se puede hacer la Bienal. Pero si no fuera por esa voluntad privada, digamos, no tuviéramos esta Bienal, ¿no? Entonces sí creo que han habido una serie de procesos que han puesto el arte que se ha hecho en los últimos años en Honduras en escena internacional, y voy a poner ejemplos recientes. La Casa de las Américas de Cuba acaba de dedicar en su revista Arte América una edición completa dedicada al arte que se ha hecho en los últimos 20 años en Honduras. Entonces, hemos tenido resultados favorables también. Sin embargo, el apoyo local que se ha tenido ha sido muy precario, ha sido muy indiferente y muy cómodo también. No hay una actitud, digamos, proactiva a ser críticos, a discutir, ¿verdad?, sobre todos estos procesos. Simplemente han sido procesos que han ido paralelos a otros procesos que insisten, como te decía anteriormente, en legitimar una cultura que responde a unos intereses minoritarios, ¿verdad?, y no mayoritarios. Y en ese sentido sí creo que no hemos avanzado mucho, ¿no? Ha sido, digamos, la creación de redes desde los mismos artistas una respuesta a esto, ¿no? O sea, un artista que te invita a vos a su país a exponer y después lo traes vos acá, y un expositor. ¿Eso cómo los ha beneficiado a ustedes? ¿Cómo han visto ustedes que ha sido útil y cómo podría fortalecerse aún más? Tomando en cuenta todo lo de la educación formal, la inversión, pero ¿cómo se podría potenciar ya esas redes que ya han sido creadas desde los colectivos locales hasta las iniciativas regionales? ¿Qué se podría hacer? Sí, no, hay vínculos institucionales también muy fuertes, con bienales en otros países, instituciones que promueven el arte contemporáneo, fundaciones, museos, y eso sí pienso que ha sido algo que ha sido muy favorable en los últimos años. No sé qué pensarán Bayardo y Lester. Casualmente, con la introducción muy general sobre esta bienal, ese es uno de los puntos que señalábamos, el hecho de que ese intercambio entre artistas y esos nuevos modos de producción, realmente nosotros venimos a ser receptores de todo ese proceso, y la idea de preguntarnos entonces dónde cabe esa producción y qué es lo que acontece alrededor de esa producción a partir de toda esta dinámica entre los artistas y sus redes, ¿verdad? Es un hecho evidente, o sea, no podemos ausentarnos de esa realidad, y más bien es tomarla como un punto a favor, o sea, de lo que está aconteciendo ahorita. Porque en definitiva, pese a ese intercambio institucional, pero ahorita mismo ha carecido bastante, o sea, porque no hay la crisis, no hay fondos, no hay condiciones para que esa, digamos,
ese corredor institucional de proyectos esté como vigente. Entonces, quienes realmente han sostenido esa vigencia en estos últimos 2-3 años, en los que hemos visto todos estos cambios, han sido los artistas, más allá de las instituciones. Yo creo que eso hay que reconocerlo, o sea, son los que han mantenido el pulso de lo que está aconteciendo en Honduras, fuera de Honduras, y eso es lo que hace, al menos para esta bienal, interesante retomar a largo plazo la incidencia de ese proceso. Bien, ya se nos está acabando el tiempo. A mí solo me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que ustedes pudieran referirse a la gente que quiere empezar a conocer de todo este movimiento artístico que hay en el país, pero enfocándose en quienes quieren ser parte, no quieren ser creadores o quieren ser gestores o quieren impulsar esto, porque el panorama no es fácil, ¿no? O sea, el panorama que se ve no es fácil, o sea, no hay un público tan grande todavía, aunque sí hay un público que, como decía Dan, ha crecido junto con los artistas en este proceso, pero hay mitos sobre el arte visual, ¿no? Un mito es que todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Otro mito es de eso, pongamos una silla en una mesa y, o sea, a los jóvenes artistas que están empezando a buscar su manera de expresarse en base a su experiencia personal, ¿qué le podrían decir para ahorrarles tiempo a ellos, para hacerles más corto, menos tortuoso el camino? ¿Qué le podrían decir ustedes a esos nuevos artistas que empiezan a salir, de cómo empezar a ubicarse y a consolidarse en un espectro artístico regional, y cómo mantener siempre su capacidad creativa, pues, en desarrollo, ¿no? Bueno, y en este caso hablaría más desde la perspectiva de la docencia, que es quizás lo que más conozco. En primer lugar, yo pienso de que todo empieza por un interés y una búsqueda, ¿no? Es decir, cuando en este caso el artista se está planteando un problema dentro del arte o dentro de su propia producción, nos está invitando entonces a desarrollar una investigación. Entonces, en este caso, en el caso de nuevos artistas o artistas emergentes que están interesados en comenzar y producir y desarrollar una carrera, es fundamental visualizar eso no como un proceso a corto plazo, sino más bien como un proceso a largo plazo, ¿no? Que involucra mucha lectura, que involucra mucha investigación, que involucra mucha experiencia, pero sobre todo también aprender a reconocer de que el arte, a final de cuentas, no es una carrera de velocidad, sino de fondo, ¿no? Es decir, de profundidad. Entonces, desde esa perspectiva, no creo yo que sea como necesario correr tanto por abarcar esos espacios, sino más bien por consolidar su propio proceso. Bueno, desde mi experiencia yo lo veo desde la didáctica de la exposición, porque ese es mi ejercicio. Y considero que la exposición es donde también un joven emergente puede aprender. O sea, cómo hacer ese recorrido por una exhibición y cómo ir encontrando esas detonantes en los que realmente puede encontrar su espacio, su posible perspectiva artística, porque no es una cuestión dada. O sea, yo pienso que todos los artistas pasamos por un proceso de identificación, por etapas que nos permite ir como adecuándonos a lo que realmente queremos llegar, indagar, investigar. Y bueno, en estos términos siempre se usa el término de la investigación, la formación, la parte conceptualización, la parte intelectual, como se le dice generalmente. Pero en realidad es un complemento, ¿no? Es un acompañamiento nutrido, no solamente del hacer, o eso que en las bellas artes se conoce como la técnica, sino también de la formación intelectual en general. Lo que ya mencionaba Lester y Bayardo, yo quisiera como enfatizar en la elección. Yo creo que es muy importante también saber situarse, ¿no? No podemos pensar que todo el que quiera ser artista tiene que hacerlo en un determinado ámbito, ¿no? Pero obviamente que el contacto con el público es fundamental, pues, y eso solo es posible a través de la exposición, ¿no? De exponerse no solo en el espacio cerrado de la galería, del museo,
el cubo blanco, sino también en el espacio público. Pienso que un artista es ante todo una persona para la cual hacer arte es como respirar, ¿verdad? Y en eso creo que a veces no tenemos como esa claridad, ¿no? De cuál es la finalidad y cómo elegimos ciertos mecanismos para llegar a esa finalidad que estamos buscando. A veces creemos que sí, realmente queremos convertirnos en artistas, pero sin embargo quizás en el camino nos damos cuenta que nos sentimos más a gusto siendo diseñadores gráficos, por ejemplo, o siendo un buen artesano, un buen ebanista, ¿no? O sea, un artista no es alguien ni mejor ni peor que otra persona, es simplemente alguien una persona para la cual hacer arte es como respirar, es una pulsión, una necesidad, y eso es ante todo lo más importante. Si se pierde, digamos, de vista esa necesidad fundamental tan básica, pienso que ya el arte empieza a volverse otra cosa que no es arte, es cualquier otra cosa, pintura, escultura, publicidad o cualquier mensaje, ¿no? Pero no arte. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí en este espacio de Vamos a Conversar. Gracias a la UTV por brindarnos este espacio de llegar a un nuevo público, ¿no? De hablar de un tema distinto. Agradecemos también que se permita hablar de todo este movimiento artístico, ¿no? Para que más gente lo pueda conocer. Recordarles de que la Bienal va a estar hasta el 13 de octubre. Hasta el 13 de octubre, los horarios, Bayardo, por favor. Bueno, la Galería Nacional de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el Museo para la Identidad Nacional de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Pues nuevamente agradecer a los artistas Lester Rodríguez, Bayardo Blandino y Adán Vallecillo por estar en este espacio. Agradecerles a ustedes por la atención. Yo soy Gerardo Torres y esperamos que les haya gustado este espacio y a ver si nos encontramos en algún otro lugar por ahí. Gracias.